Muy buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en que estés viendo este video. Acá en Inversión y Futuro arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre haciendo nuestro análisis de de nuestros diferentes instrumentos financieros. Una semana que empieza con un evento que puede marcarle el pulso al mercado en el resto de los días, la reunión que tuvieron el día viernes el presidente de Rusia con el presidente de Estados Unidos y el día lunes, pues tiene reunión del presidente de Estados Unidos con el bloque europeo y Ucrania. Entonces eso puede marcar la pauta de esta semana. Nos toca la semana del 18 al 22 de agosto y continuamos revisando lo primero que hay que revisar antes de seguir con las noticias individuales. Primero vamos a ver cuáles son las noticias más fuertes de esta semana, las que ya están proyectadas. Tenemos el calendario que inicia el 20 de agosto a las 9:30 con los inventarios del crudo, continuando a la 1 de la tarde con las minutas del FOMC. Seguimos el día jueves 21 de agosto a las 7:30 de la mañana con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, continuando a las 8:45 con el PMI manufacturero y el PMI de servicios. Y finalmente el día jueves tenemos las ventas de viviendas de segunda mano a las 9 de la mañana. Finalizamos la semana con declaraciones del presidente de la FED a las 9 de la mañana, el día viernes 22 de agosto. Y ahora sí, vamos a darle una pequeña vuelta a las noticias. Pasamos un ratito aquí por Bloomberg y vemos que lo que más destaca pues justamente es el tema de la guerra en Ucrania y Rusia. Después de la reunión de Estados Unidos y Rusia acordaron compromisos de seguridad en Ucrania, según Witkoff, y los líderes europeos acompañarán a Zelensky para reunirse con Trump el día lunes. Es lo que más destaca. De ahí tenemos algo que mueva los mercados, pues definitivamente no se ve algo que pueda mover a los mercados muy fuerte. Ahora continuamos, ahora sí, con los gráficos. Y podemos darnos cuenta de que seguimos con poco miedo en los mercados. Estamos en máximos históricos y con poco miedo a los mercados. Así que, chicos, muy atentos porque puede ocurrir definitivamente alguna sorpresa que pueda enviar a los mercados a un fuerte retroceso. Vemos un VIX de 15,08 y pues eso definitivamente nos da la pauta de que no hay miedo en los mercados no se están moviendo muy fuerte. Y pasamos a revisar ahora sí el S&P 500. Ok, tenemos al S&P 500 en máximos históricos que los alcanzó la semana pasada, rompiendo el máximo histórico anterior. El precio hizo un retroceso en la zona. Tenemos aquí, déjenme borrar esto, que es súper importante visualizarlo. Ok, tenemos nuestro máximo histórico anterior en los 6.473 puntos. El precio hizo un retroceso a ese nivel. Luego el día viernes otro impulso alcista que marcó ya nuevo máximo histórico en los 6.508. Y ahí el precio, bueno, hoy día lunes arrancamos un movimiento alcista. Ok, por encima del máximo histórico, por encima del mínimo del día jueves, mínimo del día viernes, lo que nos da una pista de una continuidad alcista. Ahora, si el precio, por el contrario, rompe por debajo de este mínimo del día jueves en los 6.454, pues muy probablemente va a buscar este nivel de ruptura y aquí deberíamos evaluar si continúa tendencia. Vamos a graficarlo para que lo puedan ver mejor. Tenemos extensión, aquí el testeo, impulso alcista, precio retrocediendo, no rompe por debajo del nivel de máximo histórico anterior, más bien el precio trabaja en esta zona y está intentando continuar alcista. Si no lo logra, tendríamos un movimiento de doble techo, pero el precio para confirmar un movimiento bajista debería terminar rompiendo el mínimo del día jueves, sosteniéndose por debajo alcanzando este nivel de ruptura y de darse ese escenario probablemente busque alcanzar este mínimo de estructura, ¿no? La estructura que estaría buscando sería la de extensión, retroceso aquí en esta ruptura y este mínimo en los 6.385. Es bastante recorrido, no necesariamente lo tiene que hacer el día lunes, recuerden que el mercado trabaja por partes, puede hacerlo una parte en el transcurso del día lunes, martes y en el transcurso de la semana. Vámonos al gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Ok, tenemos ruptura que nos sirve como nivel de referencia, el mínimo del día jueves, el precio alcanzando el máximo y aquí entre comillas iniciando un movimiento bajista que no alcanza el mínimo del día jueves. Ok, el precio aquí está testeando, no lo rompe, tenemos
la extensión, retroceso, extensión, fallo en continuar con la tendencia bajista y el precio trabajando en estos dos niveles. Tenemos los 6.487 máximos en máximo horario y el nivel de los 6.460 aproximadamente sería. Entonces tenemos dos escenarios. Si el precio rompe por encima de este nivel y lo sostiene, continuaríamos con muy probablemente el movimiento al alza. Caso contrario, el otro escenario es si el precio puede ser que le haga un falso rompimiento, continúe con el movimiento bajista, alcance un nuevo máximo en esta zona y busque los mínimos, buscando el mínimo del día jueves, mínimo del día viernes, perdón, y mínimo del día jueves. Repito, si rompe esta zona y se sostiene, el precio probablemente continúe bajista. Entonces, ¿qué niveles son relevantes en este momento? El que le puede marcar el pulso o el piso al mercado justamente es esta zona entre los 4.000, entre los 6.460 y los 4.450 aproximadamente. Si el precio trabaja por encima de esta zona, pues probablemente va hacia arriba y si trabaja por debajo de esta zona, posiblemente haga un retroceso un poco mayor. Hay que estar atento a las noticias, a lo que va a ocurrir. Tenemos noticias a partir del día miércoles, así que probablemente entre lunes y martes tengamos un mercado lateralizado en el SP 500, un mercado tranquilo. Así que chicos, igual hay que estar muy atentos. Vámonos ahora al petróleo. Vamos al gráfico diario. Tenemos el petróleo, ya lo habíamos anticipado, el petróleo puede ser bajista, pero está testeando esta zona. Y aquí estaríamos trabajando ya con este mínimo de los 61 con $62 prácticamente. ¿Sí? Este mínimo de $62, el precio trabaja por debajo de él con probable intención de alcanzar los 59,87. ¿Ok? Precio del crudo todavía bajando. Caso contrario, si el precio viene y trabaja por encima de los 62,88, puede venir a buscar máximos anteriores a los 64,90. Vámonos al gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Tenemos un gap bastante alto. Aquí vamos a acomodar el mínimo en los 61,95. Ya lo tenemos. Y el precio testeando este nivel. Ok, tenemos un gap el cual puede rellenarse en el transcurso de la semana, esto crear un falso rompimiento bajista, ah, pero si el precio sostiene por debajo de este nivel, pues si ya viene rompiendo, tiene por debajo del 61,95, continuaría buscando hasta los 59,75. Caso contrario, puede ser que esto sea un falso rompimiento, el precio venga y debería sostenerse en cambio por encima de los 61,95, aguantar ahí, puede ser que se lateralice, pero si lo hace es probable que venga a rellenar el gap e incluso pueda venir a buscar un nivel de los 63,20. ¿Sí? Ese vendría a ser potencialmente el objetivo en el gráfico horario. Y el nivel, pues obviamente este de 61,95 es el que le marcaría el pulso al petróleo en el transcurso de esta semana. Pasamos a revisar ahora el oro. Vámonos al gráfico diario para ver el oro. Ok, el oro alcanzó máximos históricos en días anteriores, llegando a los niveles de los 3.524. Perdón, 3.534. Ok, a partir de ahí el precio hace un movimiento bajista, tenemos extensión, retroceso, aquí ya eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Ok. Ya termina con ese mínimo. Tenemos aquí máximo, mínimo de la semana pasada. Ahí está el precio trabajando. En esta zona tendríamos nuestro máximo de los 3.425 y nuestro mínimo actual en los 3.375 aproximadamente. Si el precio trabaja, miren que viene a testear la línea de tendencia alcista. Esto es muy importante, especialmente para aquellos que hacen análisis técnico. Si el precio rompe la línea de tendencia y se mantiene por debajo del mínimo, pues veríamos al oro retroceder muy probablemente a buscar esta zona de mínimos entre los 3.292 y los 3.249 aproximadamente sería la intención del oro y lo que significaría que probablemente los mercados de renta variable se mantengan alcistas o por lo menos laterales. Otra posibilidad es que el oro solamente haga el retroceso a este nivel, se sostenga en esta zona y aquí muy atentos porque si el oro llega a romper el máximo anterior aquí por encima de los 3.425, el precio podría estar buscando otra vez zona de máximos. Entonces, atentos a eso chicos, esta es la zona que nos va a dar el pulso al mercado en el transcurso de estos días.
Tenemos nuestro mínimo. Aquí podríamos ya de una vez definir cuál es la zona de máximos. Aquí, la cual puede dar la pista, ¿no? Entonces el precio puede ser que robe máximos aquí, que esté en la línea de tendencia alcista, haga un falso rompimiento y se sostenga por encima de esta zona de los 3.375. Y a de darse ese escenario, el precio potencialmente va a venir a buscar máximos 3.395 y aquí deberíamos evaluar si continúa con la tendencia alcista o se lateraliza para retroceder, ¿no? Entonces, básicamente esta zona es la que nos da la pauta. Zona de máximos 3.395, zona de mínimos 3.375 en el oro. Anótenlo, chicos, ténganlo muy en cuenta porque es lo que les va a dar la dirección en esta semana. Nos vamos al euro dólar, que la semana pasada rompió por debajo de esta figura de triángulo y luego se buscó al movimiento alcista. Pero no nos sorprende porque el precio vino a buscar justamente el nivel de la ruptura. Habíamos hablado de que el precio podía buscar ese nivel en el dólar 16,012 y de ahí potencialmente iniciar un movimiento alcista donde buscó esta ruptura de acá, de máximo. Aquí se detiene, la testea, acá, aquí la quiso romper, hace un retroceso y parece que va a continuar con el movimiento alcista. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta ruptura, aquí el precio iniciando un movimiento alcista y aquí tenemos nuestro mínimo y nuestros máximos para esta semana. Ok, actualizamos esto de aquí. Tenemos ahora el siguiente máximo. Ok, tenemos aquí nuestro mínimo donde el euro está trabajando en este momento. ¿Ok? Ahí está enrangado. Si el precio rompe por encima del máximo de la resistencia en el dólar 17,312, pues potencialmente vamos a ver al euro alcanzar otra vez niveles de máximos donde va a llegar incluso hasta el dólar 17,908. Caso contrario, si el precio no rompe ese nivel, podría ser que lo veamos lateralizado, trabajando justamente entre el máximo de esta semana, el dólar 17,312, y el mínimo el dólar 16,324. Si llega a suceder algo, pues el precio podría venir a testear este mínimo de acá en el dólar 15,907. Si sigue con la tendencia bajista. Vámonos a verlo en gráfico horario. Y aquí tenemos una expectativa. Ok, vamos a ver. Tenemos este máximo que ya lo está testeando, como se pueden dar cuenta, en el dólar 17,156 y puede ser que el precio busque este máximo de acá como último objetivo, dólar 17,339 y esta zona es la que nos da la pista. Si el precio rompe por encima de esta zona, pues probablemente va a romper el siguiente máximo y va a buscar máximos anteriores. Caso contrario, de no hacer la ruptura de esta zona, el precio debería trabajar y aquí deberíamos evaluar por debajo de este nivel y ahí sí podría estar buscando niveles más abajo. Ok, entonces, este vendría a ser nuestro soporte en el dólar 16,991. Ok, chicos, ahí tenemos nuestros máximos y nuestros mínimos, niveles relevantes, zonas en las cuales deberíamos estar muy atentos, tómale foto y evalúalo según la estrategia que tú estés trabajando, ¿no? Si este análisis te resulta de valor, por favor, regálanos ese poderosísimo like y suscríbete al canal. Con eso nos ayudas muchísimo a seguir adelante analizando estos instrumentos todas las semanas. Así que no te quedes con las ganas, dale like, suscríbete y comenta abajo también indicándonos qué opinas de la visualización o cómo van a trabajar estos instrumentos durante esta semana. Y continuamos ahora con el Bitcoin. El Bitcoin que alcanzó nuevos máximos históricos, llegando otra vez con un impulso hasta los 124,911. Nosotros indicábamos que el Bitcoin puede llegar hasta los 125, pues ya no le faltó nada. $10, sin embargo, no rompió con fortaleza este máximo anterior en los 123,440. Entonces, esta zona definitivamente es una zona de resistencia, la cual pues puede ser que le cueste un poquito al Bitcoin romperla. Vemos que hace un fuerte movimiento bajista, lo cual no es de sorprenderse, estamos en máximo, precio caro. Entonces entenderán que hay gente que está liquidando posiciones aquí y está vendiendo, sacando sus ganancias, especialmente aquellos que ya empezaron a comprar en zonas mucho más abajo, desde que vino la acumulación de Bitcoin, desde los 50, probablemente pues ya.
están llegando a ser un 100% de beneficio y están liquidando posiciones. Hay que ver si es que esto lanza hacia arriba. Tenemos el mínimo de esta semana aquí en los 117, $170 y vamos a ver si el precio rompe este nivel, este mínimo esta semana y esta zona vendría a ser la de soporte. Los 117, 124, 115, 795. Si el precio rompe por debajo de estos niveles, va a venir a buscar esta zona de mínimos. Aquí deberíamos evaluar, según la estrategia de cada uno, pues si aquí va a haber suficiente soporte que sostenga el precio y vuelva a estar hacia arriba. Lo que normalmente hace el Bitcoin es estas lateralizaciones, hace un último retroceso y continúa hacia arriba, lo podemos dar cuenta. Miren, lateralización, retroceso, ruptura, lateralización, retroceso, ruptura, lateralización, retroceso, ruptura, lateralización, retroceso. No rompió, eso quiere decir que va a ser otro retroceso, toma impulso y se va hacia arriba. Caso contrario, si el precio llega a romper por debajo de este nivel de los 112 y 110, se sostiene, veríamos un retroceso más profundo en Bitcoin, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que tiene el Bitcoin es que no es regulado, entonces aquellos que poseen Bitcoin pueden manipularlo fácilmente llevando el instrumento hacia abajo, así que muy atentos a esta zona y esta zona es la que nos va a tener que tener muy en cuenta cada uno evalúe con su estrategia a ver cómo pueden responder en esos niveles. Si el precio, por el contrario, sostiene en estos niveles, podríamos ver un nuevo impulso alcista que lo lleve a nuevos máximos históricos al Bitcoin, ¿sí? Vámonos al gráfico horario y aquí vamos a acomodar un poco las cosas, ¿no? Aquí. Este es nuestro máximo, nuestro mínimo. Y aquí tenemos claramente el máximo horario. Entonces, aquí el precio tenemos en los 119.511 y mínimo 116.859. Puede ser si el precio, como vuelvo y repito, rompe por debajo de este nivel, va a buscar los 115 y si rompe los 115 hasta los 110. Caso contrario, si el precio rompe por encima de la resistencia aquí en los 119.470, pues potencialmente podríamos verlo alcanzar nuevos máximos históricos al Bitcoin, no, alcanzar al máximo anterior y probablemente máximos históricos. Entonces, estos son los niveles relevantes. Muy atentos, chicos, con lo que puede ocurrir con Bitcoin en estas semanas. Va por buen camino el tema de criptomonedas, hay fondos que ya están empezando a invertir, se ven nuevos ETFs, el tema está un poco más regularizado, pero no nos confiemos igual, estando en máximos históricos. Miren que estamos en máximos históricos de Bitcoin, estamos en máximos históricos en el S&P 500. Eso significa precios caros, chicos. Entonces, muy, pero muy atentos porque significa que puede haber alguna venta fuerte bajo cualquier circunstancia, lo cual motive los precios hacia abajo. Así que tengan mucho cuidado al momento de poner sus posiciones, especialmente si van a ir en compra en máximos históricos. ¿Ok? Entonces, dinos qué opinas, déjalo acá abajo en los comentarios. Y con esto terminamos nuestro análisis de esta semana. Esperemos que estos análisis te sirvan de mucho, así que por favor regálanos ese poderosísimo like, suscríbete al canal, activa esa campanita para que cuando saquemos los análisis seas el primero en revisarlos. Y sin más que decirte que espero que estés muy atento a las noticias, tengas una muy productiva semana y siempre valida tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una muy productiva semana. Chao.